Hipólito en Avenidas. Minutos pasaron de la hora 17. Continuamos con la programación de En Avenidas. Ahora mismo, como es habitual, los días martes, pero todos los martes, es decir, todas las semanas, a las 18 horas, damos lugar a la columna de Alejandro Hipólito. Hablamos de texto sentido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a escucharlos un martes más. Un martes más, ahí está. Asistencia perfecta, realmente. Hay que valorarlo, cada vez que pasa hay que valorar el compromiso, realmente. Y lo vamos a mencionar cada vez que podamos. Claro, así que vaya, que se tiene que ir acostumbrando ya. Como si fuera la idea de asistir, con eso alcanzara, ¿no? Con estar en un lugar siempre ya se fuera útil de por sí mismo. Pero pasa que ya ahí la asistencia de tuya ya es basta. Es un ejemplo, es mucho. Pero bueno, Alejandro, exactamente, un nuevo martes que nos volvemos a encontrar. Yo te tengo que preguntar, ¿de qué vamos a estar charlando el día de hoy? Mira, se me ocurría, viste que hay bancos de niebla por todos lados y parece que fue el tema, como si estuviéramos reproduciendo una escena del Eternauta a nivel nacional, viste, y es como que pasan algunas otras cosas, como para que los medios se ocupen tanto de la neblina, pero esto de no ver con claridad, me parece que entre el discurso, la idea de soberanía que hoy quería traer y esta neblina, me sirve de metáfora como para arrancar. Muy bien, espectacular. Siempre venís como muy actual con los temas, ¿no? Lo de la niebla, ahí está. Hay una excusa siempre. Hay que trabajar con la agenda del día. Muy bien, espectacular. Bueno, un poco esto de la niebla, ¿cómo lo habías pensado? Ahí, bueno, nos dabas ahí el pantallazo. Sí, justamente la idea era ver cómo también, vos viste que los temas de colonialismo, decolonialismo, soberanía, límites, globalización, son también conceptos que se plantean primero desde lo discursivo, más allá de las realidades, ya sea por descripción o por conceptualización o por construcción directamente de lo discursivo, se van creando ideas, imaginarios, subjetividades, y a mí me parece que en estos días donde cada tanto aparece esta cuestión de la soberanía, esta cuestión de que nos están apretando de alguna manera judicialmente desde un tribunal lejano, desde el norte del mundo, siempre hay una asimetría de poderes que se establecen en diferentes territorios y que de alguna manera dejan expuesta la idea que cada uno tiene de soberanía en cuanto a su persona, la soberanía que tenemos dentro de nuestro propio territorio de cuerpo y la soberanía que podemos conceptualizar en términos geográficos. Y eso está absolutamente ligado al tema del colonialismo y el decolonialismo. Pensaba en procesos históricos en los que el colonialismo era una imposición corpórea, física, de fuerza, una coerción, ¿no? En esta manera bastante brutal que ha tenido la humanidad de dominar los poderosos a los más débiles y de imponerle sus criterios, borrar su cultura, destruir sus costumbres, erradicar todo tipo de lenguaje, de historia, de memoria. Hay como una intención también, no solo desde la fuerza, sino desde el discurso, para que ese colonialismo se transforme en colonialidad. Y esta creo que es la base de lo que hoy les quería plantear. Hay una colonialidad que es el colonialismo que se mantiene en el tiempo y que ya no es una imposición por coerción, sino que es una especie de acuerdo, un contrato que se firma de manera tácita entre el opresor y el sojuzgado. Claro, ni hablar. La semana pasada, ahora que mencionaste un poco lo de soberanía, la semana pasada también abriste un poco, tiraste ahí el tema de YPF, ¿no? Lo que pasaba también, obviamente la palabra soberanía aparecía en todo el tema de YPF, y en ese sentido, ¿qué valor, si es que lo tienen, adquieren las palabras del presidente cuando públicamente ha manifestado que iba a hacer lo mejor para la soberanía nacional, al mismo tiempo que le daba la razón justamente a los demandantes?
Sí, bueno, en principio YPF es una de las que se denominan empresas de bandera, igual que aerolíneas. Y cuando se habla de empresa de bandera, se habla de alguna manera de una extensión del territorio dentro de esas empresas, y como si fueran embajadas comerciales, ¿no? Y por otro lado, también se hablaba de la soberanía en cuanto a la pérdida de la soberanía energética, que es una forma de dejar de depender. ¿Qué otra idea de soberanía es que la que está anexada a la independencia, sobre todo de manera energética y de recursos naturales? A mí me parece que en ese momento el presidente se desdobló y por un lado quiso hacer campaña y por el otro recurrir a una voz en off que le decía, pero mirá que correspondería como presidente que defiendas a la nación en lugar de atacarla. Claro. Cuando se ataca al Estado hacia atrás, por más que no importa la figura o la falacia de decir que esto recayó en la decisión de una sola persona, él estaba interesado en atacar al gobernador de la provincia. Y en realidad el gobernador de la provincia pudo haber tenido una idea, pero esto fue avalado por el Congreso. O sea que tendría que haberle dedicado un párrafo a cada uno de los legisladores, y fue por amplia mayoría, fue la totalidad. Entonces fue una jugada política que fue en contra de la soberanía nacional. Una torpeza, digamos, y establecida a través de un discurso que se hizo público y que puede ser tomado como prueba. Acá el tema es que por ahí tenemos que recurrir a una idea de Foucault con la biopolítica, y es que el poder empieza a manifestarse de alguna manera en cuanto a la orden que se da y de qué manera se responde a esa orden. Esa es la dialéctica del amo y el esclavo, el ser supuestamente con mayor poder de fuego y de fuerza sobre otro. Pero la idea de la biopolítica es cuando uno ya nace en la lógica de que su situación es normal, ¿no? Que no discute su situación de empobrecimiento, de pauperización, de cuestiones laborales que son precarias, porque han instalado en ese sujeto un imaginario de que su situación es normal y que hay una constelación divina que marcó que a él le fuera de esa manera, ¿no? Cuando uno nace y crece en esa lógica, no hay reacción posible. Y esa es la panacea del poder, que no haya una reacción contraria a mi voluntad. Bueno, eso es peligrosísimo. Claro. Alejandro, bueno, el día de mañana estaremos celebrando, ¿no?, 219 años de la independencia argentina. ¿Qué implica hablar también un poco de soberanía, siguiendo con este término, un día como mañana, por ejemplo, y empapado de todos los discursos que venimos analizando todos los martes, digamos? Desde lo discursivo podríamos trocar la palabra celebrar por conmemorar o recordar, porque me cuesta utilizar el verbo celebrar cuando hay todo un paquete de medidas que apuntan a la entrega y a la no independencia, sino justamente todo lo contrario. A todos esos valores que la independencia sostenía como bandera, hoy se están entregando rápidamente en virtud de otro poder superior que es el mercado. Entonces, no sé cómo entra la palabra celebrar en esta realidad de hoy, porque no creo que haya una independencia sostenida en el tiempo por un poder mágico que alguna vez, hace algún tiempo, como vos dijiste ya, dijo que el rumbo del país era determinado y que había que sostenerlo, cuando hay una realidad hoy que se están entregando multiplicidad de recursos, de empresas, de territorios, y donde no importa la contaminación de los ríos mientras sirva para que una empresa crezca, que se niega el calentamiento o todos estos cambios climáticos, y que no hay un reclamo, por ejemplo, firme y duro sobre Malvinas. Entonces, la verdad que me cuesta utilizar la palabra celebrar. Sí conmemorar, sí recordar nos vendría bien, y tratar de reivindicar esa gesta para que vuelva a tener sentido hoy, que es, me parece, que lo que ha perdido. Bien, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, por el tiempo es de ustedes, yo me meto por la ventana. Pero no, por favor. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el martes que viene, ¿verdad? Bárbaro, un saludo a todos y bueno, nos encontramos.
Alejandro Hipólito pasó por el aire de En Avenidas con una nueva entrega de su columna semanal Texto Sentido. En esta ocasión referido al término soberanía, ¿no? La cantidad de discursos y la cantidad de cosas que se han dicho hablando de soberanía, ¿no? No respetándola, incluso un poco también lo que nos comentaba Alejandro, resulta complicado pensar particularmente en la celebración, ¿no? Del 9 de julio en este marco, ¿no? Donde hoy, por ejemplo, hoy temprano dábamos las noticias de la cantidad de áreas estatales que se vieron afectadas por las desregulaciones o re-regulaciones, mejor dicho, de Federico Sturzenegger, del gobierno de la nación. Bueno, y es un contexto desfavorable. Realmente, que no parece querer conmemorar fielmente el Día de la Independencia que estaremos conmemorando mañana, pero bueno, en ese contexto vamos, y punto. En ese contexto vamos. Ahora sí, nosotros...